Hoy nos encontramos en su programa Diálogo Ciudadano probando cámaras y probando el espacio del Centro Cultural Enrique Félix Castro para la estación de Radio Artesana XCW Art, que es el nuevo proyecto que estamos consolidando este año y que va a salir a mediados de mayo, principios de junio, ya con toda la instalación del espacio y con un gran esfuerzo de parte de compañeros y amigos por consolidar esta propuesta después de 10 años de insistir en la terquedad de consolidar una propuesta como lo es el Centro Cultural Enrique Félix Castro. El pasado 7 de abril, el Centro Cultural Enrique Félix Castro cumple 11 años y el proyecto de la estación de radio cumple 10. Lo iniciamos hace 5 años con un pequeño podcast con ambicioso, con la intención siempre de tener una estación de radio y este podcast de Radio Artesana poco a poco en los últimos 3 años ha venido planteando la posibilidad de tener una estación. Gracias a los amigos de AMARC, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, a la cual pertenece Radio Artesana, nosotros no estamos fuera de las radios comunitarias e indígenas del país y tenemos mucho respeto por aquellos compañeros que en todas las latitudes están consolidando sus proyectos. Mi nombre es Francisco Morales Cepeda, soy el representante de Radio Artesana, soy parte de AMARC, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, y en estos momentos, bueno, pues nos interesa de sobremanera lo que implica consolidar el proyecto. Ya a través de redes sociales hemos venido presentando lo que es los equipos, lo que es el trabajo que estamos haciendo para consolidar la estación, pero sobre todo como una estación cultural, como una estación que viene a plantear una preocupación central, que lo hemos presentado en otros lugares, en otros momentos, que es rescatar el tejido social. Como ustedes saben, Sinaloa tiene un serio problema de descomposición del tejido social, producto del narcotráfico, producto de la corrupción en el estado, es uno de los estados más corruptos del país. Y definitivamente la llegada de Morena al poder no ha significado ni por asomo un cambio en esta circunstancia. Al contrario, se ha agudizado el problema. Eh, tenemos un atraso legislativo profundo, tenemos una agenda social que se consolidó dentro de esta lógica del progresismo latinoamericano y que pues ha demostrado su fracaso en todas las latitudes y que hoy está demostrando su fracaso en España a través de la disolución prácticamente del partido Podemos de Pablo Iglesias, producto de un conjunto de purgas internas, las mismas que han sucedido en todos los países llamados progresistas, pero sobre todo que se han aferrado a un clavo, que es el mismo clavo en el que se han aferrado aquí en México, que es el clavo de la reelección. En ese punto, la llamada derecha e izquierda están claros, están de acuerdo en la reelección de las cámaras, por eso yo he hablado de la gachupinización de la política mexicana, porque en ese punto, tanto en España como en el resto de los progresismos latinoamericanos, la reelección es un punto de encuentro. Y justamente en esa reelección es donde se ha encontrado el principal fracaso de las políticas públicas, de las políticas nacionales, si es que queremos volver al concepto del keynesianismo o nos mantenemos en el concepto neoliberal de política pública con la edulcuración de la idea de la participación ciudadana. Nosotros, bueno, pues nos interesa reflexionar alrededor de esta condición porque
Si bien es cierto, Radio Artesana es una estación cultural, no deja de observar cómo a través del reparto del poder se organiza la realidad de una sociedad. Y justamente en el reparto de poder, en el reinicio de sistema, en el caso de México, el reinicio de sistema porque Morena sigue gobernando con el Pacto por México, sigue gobernando con tres aspectos. La reforma educativa inconclusa, que, que no logra llegar a las universidades, que la Ley General de Educación Superior de México es un dique más para reformar las universidades, el acuerdo energético, que es la entrega de los energéticos del país, y lo podemos observar con la no recuperación de los pozos petroleros, la no recuperación del mercado de la gasolina, del mercado de los energéticos por parte del gobierno mexicano, y el tufo que le tienen a la idea de nacionalizar el sector eléctrico, que, bueno, si bien es cierto, se compraron las plantas de Iberdrola, y se compraron porque España está viviendo un problema serio de credibilidad en su país, y además necesitan esos recursos ser invertidos en donde está el mercado energético con mayor ganancia, con mayor ganancia. No, no es que ellos quisieran vender nada más. Hay una política que está implicando de manera acertada en este punto, parcial, que México busque el control sobre los energéticos. Sin embargo, no lo ha logrado consolidar, sigue a medias, pues. Y la reforma política, que implica la reelección de senadores, diputados, presidentes municipales, y que en ese punto la cuarta transformación queda como la 4-2. ¿Por qué? Porque la 4-3 de Cárdenas, la tercera transformación, implicó el decreto de no reelección de senadores, diputados y presidentes municipales. Esto que insistimos de manera reiterada y que hemos venido haciendo a través de distintos espacios y plataformas, no es algo que se nos haya ocurrido en este momento. Al contrario, lo hemos venido analizando desde el 2017 e incluso desde el 2014, cuando se perfiló el Pacto por México. Justamente en el asesinato de los estudiantes de Ayotzinapa y las implicaciones que esto tuvo para la política mexicana, que por cierto no se ha resuelto el caso. Todavía no aparecen los culpables directos, y todavía no hay un reconocimiento por parte del gobierno, que ha estado entreteniendo la solución, dando un giro permanente, una cortina de humo además alrededor de, incluso ofreciéndoles diputaciones a aquellos que sobrevivientes, aquellos que sobrevivieron a la masacre, al asesinato de los estudiantes de Ayotzinapa. Producto de un escenario de violencia para reformar la educación a favor de las empresas de Emilio X González y el grupo llamado Primero México, o Mexicanos Primero, perdón, Mexicanos Primero, que es un grupo empresarial que buscaba apoderarse de la educación en el país, del presupuesto de educación, vinculado, porque ahí es donde lo podemos observar, con estos intereses de George Soros, a los cuales también pertenecen los grupos progresistas latinoamericanos, y que en los hechos su fracaso es producto del cansancio de la sociedad a este escenario de imposición de un discurso mediático, que además se asume como marxismo cultural. ¿De dónde sacan eso? ¿De dónde sacan esa lógica? Deberíamos de llamarles oportunistas y revisionistas. En el caso de América Latina, porque no rescatan las empresas nacionales.
y en el caso de España, porque no luchan por la república. Esta realidad en donde están personajes como Pablo Iglesias, también encontramos del otro lado de la moneda a supuestos marxistas post-marxistas, como Diego Rusarí, ¿no? Aquí en México, que a base de expresiones y de invadir la red quiere imponer una realidad mediática, ¿no? Tenemos otros personajes que invaden la red de manera permanente y que van a ser motivo de un programa especial por nuestra parte, sobre todo por la búsqueda de imponer un discurso, un supuesto discurso de izquierda, que no tiene en los hechos una profundidad, más allá de la repetición de una serie de muletillas y de discursos, y no, conste, no en la intención de consolidar una postura única, ¿no? Simple y sencillamente con la idea de que no nos sorprenda la derecha, con la idea del poscapitalismo, ¿no? Que es un texto de Paul Mason, que es un empresario norteamericano, que quiere asumir un discurso poscapitalista supuesto, y en los cuales se basan estos personajes, ¿no? Para empezar a hacer un discurso que, al igual que el de otros personajes como el de este texto de Humanos a dioses, que es un texto de animales a dioses, de este autor israelí, que es Yuval Noam Harari, que es otro de los ideólogos de esta visión poscapitalista, que en el que están basados estos dos, este personaje como Diego Rusarí, ¿no? Y que en un momento determinado habría que valorar con respecto a hacia dónde nos quieren llevar, ¿no? Rebasando a la derecha a partir de posturas supuestas de izquierda, ¿no? Hay otros personajes que han estado dialogando sobre el concepto de hispanidad, que yo no sé hasta dónde y de manera que tan profunda están vinculados con posturas de corte fascista, que en realidad lo que buscan, igual que Rusarí, es sorprender, ¿no? Sorprender a la peña, dirían los españoles, ¿no? Sorprender. Y en esa sorpresa, pues intentar avasallar a partir de una supuesta credibilidad que implica, bueno, poner incluso como propio de ignorantes la visión del progresismo latinoamericano, que ya lo habíamos advertido nosotros, ¿no? Es un progresismo que no reconoce en primer lugar la lucha de clases, ¿no? En esta pandilla, en este grupo, que lo que vende son grupos de start-up, que son empresas de consultoría, casualmente igual que Podemos en España,
venden una serie de consultorías en donde ellos aparecen como los genios del momento, ¿no? ¿Son los genios del momento? No, en realidad no son esos genios del momento, ni implican tampoco una gran una gran mente intelectual, ¿no? El otro personaje en España es Santiago Armesilla, que bueno, pues habla de este concepto de la hispanidad, pero que hace poco tuvo que armar un programa sobre el concepto de lo latinoamericano, porque lo hemos obligado a que debata sobre lo latinoamericano. Y no debate, hace una respuesta a partir de desdeñar, primero a Simón Bolívar, después de desdeñar el concepto de latinoamericano y decir que es una conspiración inglesa y francesa en contra del Imperio Español, pero él no se deslinda de la corona española y de la pues, ¿qué podemos decir? Del atraso, de la corrupción que implica la corona en España. No quieren, igual que Pablo Iglesias en ese punto, no lucha de manera clara por la república en España. Esta visión es lo que nos indica además que andan por ahí repartiendo videos mientras su visión no es confrontada de una manera fundamental. ¿Por qué no es confrontada de una manera fundamental? Bueno, porque sorprenden a la ignorancia de los partidos políticos que no tienen formación. Simplemente hay que ver los cursos de Morena, ¿no? Aquí en México y darnos cuenta de los límites intelectuales que tiene un partido que no logra conformar estructura intelectual más allá de la sorpresa de lo decolonial, ¿no? De la sorpresa del progresismo latinoamericano y que no asume claramente, y en eso pues hay que darle la razón a Rusarí, no asume la discusión de la lucha de clases. Pero tampoco Rusarí es la gran lumbrera, ni tiene pues, una opinión más allá de ser un progre fifí, ¿no? ¿Qué andas haciendo, Renatita? Ah, tu cabello, ¿te lo cortaste? No, es de mi mamá. Ah, es de tu mamá, bueno. Me la está tocando. Ah, está bien. La infancia también aparece aquí con nosotros. Mira, apareces en cámara, ¿te gusta? Ah, bueno. Aquí está. Aparecí. Apareciste, desapareciste. Bueno, en este contexto tenemos un escenario que hay que platicar. Radio Artesana no solamente se caracteriza y el programa La Generación otra vez, y el, y el programa Diálogos Ciudadanos no se caracteriza solo por organizar un debate político. Estamos A mí. partiendo de un pensamiento crítico en el que no coincidimos con estos personajes como Rusarí, no coincidimos con Pablo Iglesias, pero estamos dispuestos a observar y a plantear desde abajo, desde las condiciones de debate concreto, cómo el potencial del pensamiento antiimperialista, anticolonial, latinoamericano que ellos niegan, tiene la capacidad de manera honesta de transformar a España en una república. Que ese era el gran sueño de los revolucionarios mexicanos cuando apoyaron al internacionalismo para la defensa de la República Española. Eso se les olvida a muchos cuando México recibió a los hijos de republicanos y a los republicanos y se formó el Colegio de México, ¿sí? Olvidan esa condición del mexicano que lucha por la República Española, no por la basura
de la corona española. Por eso no luchan los mexicanos. Entonces, esa gachupinización de la política mexicana para repetir el control de las listas en los presidentes de los partidos lo encontramos en Mario Delgado, que ahora ha sido respaldada al interior de Morena sin que exista un debate sobre la democracia interna. No nos engañemos, el sufragio efectivo no reelección es para todos los espacios del ejercicio de poder de México. Por eso es vergonzoso que los militantes de Morena aceptemos la reelección y que todos los partidos participen de ella además. Esto es el punto fino de la fractura entre la visión de esos personajes que nos quieren vender una idea peninsular y nueva, en el caso de Pablo Iglesias, ¿no?, que ya va en decadencia, y por otra parte las visiones radicales, ¿no?, de Diego Rusarí y de estos personajes que están alrededor de él hablando de la hispanidad, ¿no? ¿Qué es eso, no? O sea, hispanidad, no. La hispanidad tiene una carga, como se lo dije a él, como se lo planteé a este personaje que ha tenido que abrir el discurso alrededor de el concepto de Latinoamérica, y que en los hechos no ha contestado de manera clara lo que implica toda una experiencia anticolonial, no de colonial, anticolonial de los latinoamericanos. Santiago Armesilla entonces no es más que alguien que nos quiere sorprender desde el discurso de colonial, desde el discurso de la hispanidad pro corona española. Y eso no es el planteamiento que a nosotros nos interesa ni por asomo. Nos interesa el planteamiento de la federación del proyecto latinoamericano antireeleccionista, de la recuperación de la aportación de Francisco I. Madero con el lema de la Revolución Mexicana, y que fue levantado en distintos momentos por quienes lo traicionaron, incluido Juárez, incluido Porfirio Díaz, que no fue hasta Francisco I. Madero que se reconoció de manera profunda que nosotros los mexicanos somos antirreeleccionistas y que todo revolucionario mexicano tiene que ser antirreeleccionista. Este es el fracaso de Morena. Este es uno de los 3 fracasos de Morena. No se trata de estar repartiendo tortas, nada más. Hay que aportar al proceso de consolidación de nuevos actores económicos que impliquen un cambio en la sociedad. Sinaloa, una sociedad feudal como la nuestra, por donde no han pasado las transformaciones, observa cómo los legisladores de Morena se llevan entreteniéndose con la agenda púrpura. ¿Sí? Eso no tiene mayor trascendencia. El fracaso en España de las posturas de Podemos va a implicar también, lamentablemente, el fracaso de esa gente que ya hemos señalado como parte de aquellos que entretienen a los mexicanos para no consolidar los procesos de transformación real de la sociedad. Esto es lo que vamos a hacer en Diálogos Ciudadanos, es lo que vamos a hacer en Radio Artesana. Radio Artesana, la revolución de las ideas. Radio Artesana, la voz de las ovejas negras. Vamos a estar aquí en contacto.